Mi padrastro me tocaba desde que yo era niña. Ella ha decidido regalar a mi sobrina a una pareja de desconocidos. ¿Consumiste droga cuando te estabas embarazada? Sí, me arrepiento. Lo que hizo no fue un cumpleaños. Y él venía en el pasillo y me agarró por el cuello y me pegó contra la pared. La control de la ira es mi gran problema. Todos estos vómitos y todo era que estaba embarazada. Tengo muchas razones para desenmascararla a ella. Ya estoy aquí y estoy nerviosa. Aquí estamos en un ambiente controlado. Hay guardias. El episodio que él tuvo fue Fueron 2 episodios, no fue uno. que ya lo provocó. ¡No vale! Cállate tú. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El periodista estadounidense Harding Carter dijo: el futuro de un hijo es más importante que todas las dificultades del presente. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. El futuro de los hijos. Bueno, recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Luego de varias semanas de descuadre, decido comprarle una cámara, ¿verdad?, a mi negocio. Y wow, vaya sorpresa la que me llevé. Jan fue a su puerta a pedirle un plato de comida. ¿Y qué hizo? Dio la espalda y no nos ayudó. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. John, estás demandando a Francesca. Dime quién es ella, qué relación tienes con ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Francesca es mi cuñada. Ella es la mujer de mi hermano y a raíz de esa relación yo tengo una hermosa sobrina, Sofía, que es la niña que más amo en esta vida. ¿Qué edad tiene Sofía? 4 años. 4 años, Sí. ok. ¿Qué pasa? Francesca viene de un círculo, ¿verdad?, disfuncional, la cual la ha empujado a tomar decisiones erráticas a lo largo de su vida. A raíz de ese planteamiento, ella ha decidido ahora regalar a mi sobrina a una pareja de desconocidos. Cuando dices regalar, me imagino que estás hablando de dar en adopción. Darla en adopción, pasarla para adelante. Realmente no dejarla en lo que es el círculo familiar. Bueno, ¿y tu hermano qué pinta en todo esto? Mi hermano está preso por narcotráfico. Fíjese, Francesca era mi amiga, es más, no era mi amiga, era mi mejor amiga. Nosotros estudiamos juntos en la universidad, yo estudié con ella 2 semestres, nos hicimos casi hermanos. En nuestra amistad, ¿verdad?, lo fuerte que fue nuestra amistad, ella me confió que su padrastro la maltrataba, sexualmente la tocaba. Y pues yo traté de ayudarla, hablamos, ¿verdad?, de cómo podíamos resolverlo y lo resolvimos de la siguiente manera. Ella se fue a vivir conmigo a mi departamento, yo la recogí en mi departamento, eso le ayudó a ella un montón, obviamente, empezó a sacar buenas notas, ella tendía a quedarse dormida en las clases, pues de ese momento en adelante ya ella atendía un poco más, ella le iba mejor. Ya dentro de mi casa, ahí es que conocí a mi hermano. Mi hermano, doctora, es una persona realmente irresponsable, un joven sin estudios, que no estudia porque no quiere, no tiene deseos de trabajar, no tiene deseos de hacer nada en la vida. Tu hermano está ahora en prisión por narcotráfico. Sí. Ya está convicto, o sea, ya tiene su sentencia. Sí, 15 años. Y acaba de comenzar. Hace 2 años. O sea, acaba de comenzar. Ok, entonces, ¿tú vienes aquí en busca de qué? Ok, perfecto. Yo vengo aquí en busca de que la custodia de la niña se me entregue a mí, porque ella realmente no está capacitada, no está en sus cabales actualmente para tener a la niña. Ella, pues, después que estuvo en casa, que conoció a mi hermano, ¿verdad? Ellos entraron en un mundo de drogas.
entraron en un mundo de drogadicción, de alcoholismo, donde los dos se vieron, donde los dos se entregaron a la maldad y a esta vida nocturna de no llegar nunca al apartamento y de cuando llegar siempre estar peleando. Yo llegaba y estaban volando los vasos. Era un tipo de ambiente en el cual yo no estoy acostumbrado, yo soy una persona bien recta. Porque la niña nació, todavía ellos seguían en este estilo de vida. Cuando ella sale embarazada, yo la encontré un día en el apartamento vomitada en el piso. Voy al hospital, la llevo, le hacen un detox, la limpian. Y en ese momento, ya cuando regresan, yo veo que los problemas no se acaban y los echo de mi casa, los echo de mi apartamento. ¿Embarazada? Embarazada, sí, porque realmente ya no podía. Si a ti qué te importaba meterte drogas con tu hija en el embarazo, ¿qué más da que te echen? Ya yo realmente no podía más, yo no estoy acostumbrado a eso. Yo realmente ya me estaba afectando a mí. Yo perdí mi pareja, por eso mi pareja no podía ir a mi casa, porque no podía con los problemas de mi hermano, con mi cuñado. O sea, nosotros teníamos ese apartamento y no podíamos estar ahí. Pues nada, ella se mudó con su mamá, con mi hermano. Ya sabe lo que pasó ahí, obviamente. Los botaron de nuevo porque obviamente no hacen nada. Ellos no aportaban nada para la casa. Los echan nuevamente de allí. Ya para cuando los echan, ellos pues están viviendo, ¿verdad?, de casa en casa, por ahí. Un buen día, ella me toca la puerta de mi apartamento para pedirme empleo. Yo tengo un negocio, tengo una barra, un negocio, un lounge, y ella me pide empleo. Yo, pues mira, realmente por el cariño que le tengo a ella, porque ella fue mi mejor amiga y porque es mi cuñada y es la madre de mi sobrina, que yo la amo y la adoro, le doy la oportunidad de trabajar en mi negocio. Yo necesitaba a alguien de confianza, quien más que una persona que, verdad, que sea de mi familia, para que esté allí, a pesar de todos los errores que ha cometido. Pues yo digo, bueno, pues nada, ella quiere hacer las cosas mejor, está buscando un trabajo, quiere salir bien de esto. Le doy una posición de cajera en mi negocio, que esa posición para mí es una posición sagrada de la caja, es de donde yo pago obviamente mi renta y yo me sustento. De repente empiezo a ver descuadres en la caja, pues nada, empleo un dinerito en unas camaritas para ponerlas en el negocio, a ver qué es lo que está pasando, quién es la persona que está tomando dinero, si es que están tomando dinero, porque no me constaba. Pero vaya, ¿qué era lo que pasaba? Pues claro, ella estaba tomando dinero, la confronto y se va. Pues la echo del negocio, obviamente. Usaste la palabra incorrecta. ¿Y si estaba tomando dinero? No, estaba robando dinero. Definitivamente, robando dinero. Ok. Pues estaba robando mi dinero, después que ya le había dado otra oportunidad, ¿verdad?, para que ellos echaran para adelante. Ellos son adultos, ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Yo no sé quién, ¿verdad?, para encaminarlos. Sin embargo, decidí ayudarlos. Escúchame algo. Tú vienes a pedir la custodia de tu sobrina. Sí. Porque tú no quieres que se la den a otras personas de adopción. Tú quieres que la niña se quede contigo. Sí. Dime cómo está la niña ahora. La niña ahora mismo está con ella. Estuvo con mi madre cerca de un año, en lo que ella, pues, ¿verdad?, hacía lo que sea que vaya a hacer, que obviamente es meterse droga y estar como las locas en la calle. No sabes nada. Y estuvo con mi madre, pero mi madre murió. Okay. Y entonces, cuando mi madre muere... O sea, que la niña está con ella ahora de nuevo. Cuando mi madre muere, ella la recoge, se la lleva, yo pierdo contacto con mi sobrina, lo que me ha dolido un montón realmente, porque ya estaba acostumbrado a verla, a visitarla. Yo obviamente la mantenía, yo la mantenía. Okay. Yo tomaba un papel de tío, pues perfecto, diría yo. Ok, John, déjame hacer un corto receso. Y a la vuelta, Francesca responde. Yo entiendo el por qué tú quieras tener la custodia de tu sobrino, y que no vaya a ir con una pareja extraña. Regresamos después de este corto receso. Yo también necesitaba consumir, yo no se lo voy a negar, yo también lo necesitaba. Le pido, por favor, que me brinde trabajo. Y le robas. Él es un déspota, usted lo ve ahí, él es un déspota. Me maltrataba, y no solamente ahí, sino también en el apartamento. Tú todo lo expresas en victimarios. Jan es un víctima de sus padres. No. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.